Hablemos de fe y poder. Vaya, pocas alianzas han definido tanto la historia como esta. Y en la España del siglo XX, durante el franquismo, esta relación fue mucho más que un simple pacto. Fue, literalmente, el cimiento sobre el que se levantó todo un régimen. Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo se coció esta unión, qué mitos la mantuvieron en pie y, sobre todo, qué es lo que provocó que al final se rompiera. Y todo, absolutamente todo, arranca con una idea potentísima: la cruzada. Ojo, que no es solo una palabra, es el concepto que consigue transformar una guerra civil en una guerra santa. Al definir el conflicto de esta manera, la jerarquía de la Iglesia no solo estaba tomando partido, sino que le estaba dando al bando vencedor una justificación que venía de lo más alto, una justificación divina. Y esta fue la piedra angular de una alianza que iba a definir España durante casi 40 años. A ver, la guerra termina y el régimen de Franco se encuentra con un problema enorme. No tiene legitimidad, ni legal, ni democrática, nada. Necesitaba un aval, pero un aval de los buenos, y lo encontró en la Iglesia. Y aquí es donde nace la primera fase de esta relación, una simbiosis perfecta, en la que el Estado y la Iglesia se abrazan para, básicamente, sobrevivir y hacerse fuertes el uno al otro. De ese pacto, claro, nace un concepto que lo define todo: el nacionalcatolicismo. Pero esto no era simplemente que el Estado fuera católico, iba mucho más allá. Era una fusión total. La política se convertía en una especie de brazo ejecutor de lo sagrado, y la religión, a su vez, era la que garantizaba el orden social. En la práctica era la pescadilla que se muerde la cola. El régimen usaba a la Iglesia para adoctrinar políticamente, y la Iglesia usaba al régimen para evangelizar. Vale, pero lo más interesante de todo esto es cómo funciona esta alianza en el día a día. Quiero decir, ¿cómo se convence a toda una sociedad de que un régimen autoritario es justo y necesario? Pues la respuesta está en un conjunto de mitos muy potentes, diseñados específicamente para hacer que el poder político pareciera algo sagrado. Esta construcción simbólica se apoyaba en 4 pilares fundamentales. Primero, el mito de la cruzada, que ya hemos visto, que presentaba a España como la gran defensora del cristianismo. Segundo, la figura de Franco como un enviado de la providencia, vamos, casi un guía mesiánico. Tercero, un relato de culpa y redención, donde toda la dureza de la posguerra, el hambre, la represión, se justificaban como un sacrificio para purgar los pecados de la República. Y por último, la sacralización del orden social, que venía a decir que la desigualdad era algo natural y que la justicia se podía sustituir por la caridad. Así que, al final, el quid de la cuestión es este. Todos estos mitos tenían un solo objetivo. Si el régimen era la voluntad de Dios, entonces cualquier intento de cuestionarlo no era un acto político, era un atentado a la divinidad misma. La oposición política, de repente, se convertía en herejía. Así de simple y así de potente. Pero claro, ninguna alianza dura para siempre. Durante casi 20 años, este sistema funcionó como un reloj. Sin embargo, en los años 60 algo pasa. Un evento que ocurre a cientos de kilómetros en Roma va a sacudir los cimientos de todo este invento, y hablamos, como no, del Concilio Vaticano II. Fijaos en esta cronología que lo resume muy bien. Vemos un periodo larguísimo de simbiosis total y de repente, ¡zas!, en los 60 llega ese punto de inflexión. El Concilio Vaticano II no fue la única causa, por supuesto, pero sí fue el gran catalizador, la chispa que aceleró un cambio social y religioso que ya se estaba cocinando a fuego lento. Lo que impulsó el concilio fue un cambio brutal en la forma de entender la fe. Se pasó de una religiosidad que podríamos llamar total, muy de puertas para afuera, centrada en los rituales, el pecado, a una religiosidad comprometida. Y esta nueva visión era mucho más personal, más interna, más optimista, y aquí está la clave, ponía el foco en la justicia social aquí y ahora. Y claro, una fe que se preocupa por la justicia, pues inevitablemente empieza a señalar la injusticia. Y esto nos lleva a las consecuencias, claro, porque este cambio de mentalidad fue demoledor para el régimen. De repente, sectores dentro de la propia Iglesia, los que habían sido sus aliados más firmes, empezaron a convertirse en sus críticos más feroces. ¿Y quiénes eran los que movían todo esto? Pues por un lado, curas jóvenes, que leían teología europea y hablaban de cosas como la tolerancia y el compromiso social. Y luego, un actor clave, importantísimo, los movimientos de apostolado seglar, como la JOC y la OAC. Estos grupos llevaron esa nueva religiosidad comprometida al terreno, a la práctica, centrando su trabajo en la realidad obrera. Y así, de la noche a la mañana, las parroquias y los locales de la Iglesia se convirtieron en espacios seguros, en refugios para el activismo antifranquista. Imaginad el golpe para el régimen.
El pilar sagrado que lo había aguantado durante décadas no es que lo atacaran desde fuera, no, es que se estaba rompiendo por dentro. La misma institución que había bendecido la cruzada ahora estaba dando cobijo a los que luchaban por la democracia. Entonces, para que nos quede claro el viaje, podemos resumirlo en 3 pasos muy sencillos. La Iglesia empieza siendo el pilar que legitima al régimen en los 40 y 50. Luego, en los 60, vive ese punto de inflexión con el Concilio Vaticano II. Y finalmente, en los 70, se convierte en una fuente activa de deslegitimación, acelerando la caída de la dictadura. Como vemos, esta historia de alianza y ruptura no es solo cosa de los libros de historia, ni mucho menos. Marcó a fuego la transición a la democracia y la verdad la sociedad que tenemos hoy. Entenderla es fundamental para descifrar muchas de las tensiones actuales entre las creencias, la sociedad y el poder. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. ¿Qué ecos de esta relación tan compleja perduran todavía en la España de hoy?